Algunas escenas de este programa se grabaron nuevamente. En Miami, un jugador universitario de fútbol y su amiga son golpeados hasta morir. Los investigadores reúnen pequeños fragmentos de la escena del crimen a fin de hallar evidencia que apunte al culpable. Un hombre es hallado muerto por un disparo en su habitación. Sin un sospechoso evidente, los investigadores recurren a los más cercanos a la víctima y revelan un sorprendente secreto. Cuando los celos y el deseo motivan a un asesino, su desesperación es evidente tanto en sus crímenes como en sus esfuerzos por no ser descubierto. Pero la ciencia forense puede descubrir los errores más pequeños y resolver crímenes pasionales. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Crímenes pasionales. Miami Beach, una ciudad seductora con días y noches cálidos que forman el escenario perfecto para el romance. Pero cuando la pasión no es correspondida, los celos pueden llevar al crimen. El 16 de abril de 1996, el estudiante universitario Darren Thomas regresaba al dormitorio que compartía con el jugador de fútbol Marlon Barnes. Thomas observó que las llantas de su auto no tenían aire. Le había prestado el auto a su compañero. Enfadado, fue a hablar con él. Cuando entró en el apartamento, Thomas encuentra a Barnes en el suelo, cubierto de sangre. Se apresura a llamar a la policía. Departamento de Policía de Miami-Dade, ¿dónde es su emergencia? Universidad de Miami. ¿Qué edificio? ¿Y habitación? Una patrulla de la policía y una ambulancia acuden a la escena. 322, Universidad de Miami. Dormitorio deportivo, diríjanse a la escena en el 1901. Los paramédicos entran a la habitación. Marlon Barnes yacía sin vida en el suelo. ¿Tiene pulso? Habría sufrido severos golpes en la cabeza y rostro. Es declarado muerto en la escena. En la habitación, el oficial encuentra otra víctima. Está limpio. Hay una mujer aquí, detective. Una mujer joven también golpeada brutalmente. Aunque tratan de revivirla, sus signos vitales seguían débiles. Los paramédicos debían llevarla de inmediato a un hospital. Los fragmentos de hueso, ¿sí? Los forenses llegan a la escena y registran minuciosamente el apartamento buscando pistas. Pero ¿cómo sabe que...? La habitación parecía en orden, señal de que el robo no fue motivo del ataque. ¿Y alguien vive allí con él? Los investigadores hallan astillas de madera y fragmentos de metal cerca de la puerta. Pero las astillas no parecían coincidir con los muebles del apartamento. Parecían provenir del arma asesina. También hallan fragmentos de dientes y huesos.
evidencia de la brutalidad de los ataques. Los investigadores interrogan a Darren Thomas, quien identifica a la víctima como Tinwanika Lumpkins, de 22 años. Por desgracia, tampoco sobrevive. Thomas había prestado su auto a Barnes para que éste fuese a un club nocturno. No sabía de nadie que quisiera atacar a Barnes o a Tinwanika. En el Departamento de Policía de Miami-Dade, el detective Thomas Romani trabaja en el caso. Al ver la escena por primera vez, Romani supo que las víctimas fueron atacadas por sorpresa. Pudimos determinar que el ataque fue hecho con un objeto contundente y que tuvo lugar en la puerta principal y continuó en la casa. La mayor cantidad de lesiones ocasionadas a Barnes ocurrieron cuando estaba en el suelo. La autopsia fue realizada en el condado de Dade. Los análisis revelaron que ambas víctimas murieron a causa de un trauma severo. Barnes y Tinwanika fueron atacados con tanta fuerza que se hallaron marcas del arma asesina en sus cuerpos. El forense Sam Gulino observó detalles particulares en las heridas de las víctimas. Las heridas de Marlin estaban concentradas en su rostro. Algunas tenían forma de T o de L y tenían contornos inusuales que me hicieron pensar que fueron hechas por un arma específica. Tinwanika tenía varias heridas, pero eran sutiles y diferentes, lo que indicaba que era o un arma distinta, una parte diferente de la misma arma, o que ésta se había alterado. Tal vez se había roto entre el momento en el que ella fue atacada y Marlin fue asesinado. Pero el misterio más importante de estos casos era si existía un arma específica que pudiera coincidir con estas heridas. El Laboratorio de Criminalística de Miami-Dade tenía la tarea de identificar el arma. Thomas Quirk es un analista de armas y herramientas en el laboratorio. Él analizó la evidencia de la escena. Al observar la madera, pude notar que parecía el guardamanos de un arma. La parte del arma que alguien toma con la mano izquierda cuando piensa en dispararla. La brutalidad y distancia del crimen indicaba que el asesino conocía a sus víctimas. Las noticias de la tragedia impactan a la ciudad el día siguiente. Los detectives tenían que hallar a un sospechoso. Los investigadores se reúnen con los amigos y compañeros de las víctimas. Barnes y Tinwanika eran populares y se llevaban bien con los demás. ¿Cuán bien conoce a Barnes y a Lumpkins? Yo los veía en el Club Salvation. Los jugadores nos contaron que Barnes y Tinwanika eran vistos juntos. Ninguno de ellos conocía su relación exacta. Tinwanika era amiga de Barnes desde la secundaria. La policía de Miami-Dade también descubre que Tinwanika tenía un exnovio, un cantante de rap llamado LeBron Dennis. LeBron Dennis era de Miami. Había hecho varios videos de rap. De hecho, así fue como Tinwanika y él se conocieron. La policía quería interrogar al exnovio de Tinwanika, LeBron Dennis. No esperarían mucho para hacerlo. Un día después del asesinato, Dennis fue con un amigo a la estación de policía. Y su novio, quiero que investigues eso. Ve que puedes averiguar. De acuerdo. LeBron, el exnovio de la chica asesinada, está afuera. Oh, bien, muy bien. ¿Irás conmigo? Perfecto. Me encargaré. El detective Romani sentía curiosidad por lo que podría descubrir. Detective Romani, soy él. Cuando hablé con él, no me pareció que tuviera el estilo de mafioso y tipo rudo que canta rap.
Quise venir aquí y hacer lo posible para ayudar. LeBrun estaba muy tranquilo. Quería saber lo que ocurrió. Me dijo que no tenía ninguna información sobre el caso. ¿Tuvo problemas en su relación con Tinguanica? ¿Problemas domésticos? Me dio algo de información sobre su noviazgo con Tinguanica y por qué terminaron. De hecho, me dijo que no conoció a Marlene Barnes en persona. ¿Usted y Tinguanica? Dennis y Tinguanica salieron por 5 años. Hasta hace una semana nos mudamos de... Rompieron varias veces durante su relación de 5 años. Pero de acuerdo con Dennis, las cosas mejoraban entre ellos. ¿De la casa de su primo? Sí. Estaban en un proceso de reconciliación. Trabajaban en el mismo lugar, vi fotos de ellos y cosas así. Dijo que durmió en la casa de su hermana la noche de los asesinatos. Los investigadores le preguntaron si podían fotografiarlo. La policía quería saber si Dennis tenía marcas o rasguños, señales de un altercado físico. Las palmas. Sí, gracias. ¿Puede quitarse la camisa, por favor? Pero no hallaron rasguños o heridas visibles en su cuerpo. Dennis aceptó que tomaran sus huellas dactilares. Actuaba como un hombre sin nada que esconder. Aunque no tenía pruebas, el detective Romani tenía sus sospechas. Cuando me dijeron que LeBrun Dennis vino a la estación a hablar conmigo, no me sorprendí, pero tuve mis sospechas. Quizás quería fingir que deseaba cooperar. Intentaba convencernos de que quería ayudar. Los investigadores se dirigen al hogar de Dennis. Departamento de Policía de Miami. Siguió prestando ayuda. ¿Puedo revisar su casa? Realizan una búsqueda minuciosa. Nos gustaría que nos esperara por acá. Bien, vamos a cerrar su habitación. Buscaban cualquier cosa que pudieran vincular al crimen. Pero no hallan nada fuera de lo ordinario. Los detectives le piden a Dennis la ropa que llevó la noche anterior. Se examinan las prendas para hallar rastros de sangre, fibras o cabello, pero no encuentran nada. También registran y fotografían el auto de Dennis. Pero no observan nada sospechoso. A pesar de la falta de evidencia, la policía no lo descarta como sospechoso. Los detectives debían expandir su búsqueda para resolver el doble asesinato. Necesitaban pruebas sólidas para llevar al culpable ante la justicia. Los detectives se esfuerzan por resolver los brutales asesinatos del jugador universitario de fútbol Marlene Barnes y de su amiga Tinguanica Lumpkins. La policía consideraba al exnovio de Tinguanica, LeBrun Dennis, como posible sospechoso, pero no hallan evidencia que lo vincule al crimen. Los investigadores van al club nocturno donde las víctimas son vistas por última vez. Y se detuvo y... En una estación de gasolina, una empleada ve a un hombre sospechoso con una sudadera que caminaba de un lado a otro mirando al club nocturno ubicado al frente. Todo ocurre cuando Barnes y Tinguanica estaban celebrando dentro del club. La empleada se inquieta y llama a la policía. Cuando llegan, el hombre había subido a su auto y dejado el lugar. La empleada dijo que no vio su rostro, pero dio una descripción precisa del auto, incluyendo la marca y el modelo, ventanas polarizadas y la falta de número de placa. Nos gustaría mostrarle algunas fotos. Claro.
Los investigadores le muestran fotos del auto de LaBrant Dennis. En la noche puede que... Ella no lo reconoce y estaba segura de lo que había visto. Era un Honda. Este no lo es. ¿Estás segura? Sí, lo siento. Bien, cuando tengamos más preguntas estaremos en contacto. La policía debía encontrar el auto y a su conductor. Adiós. Buena suerte. Investigan el pasado de Tinguanica a fin de averiguar quién podría querer lastimarla. Interrogan a varios de sus amigos. Pero no era algo mutuo, ella quería dejarlo. El detective Romani descubre que la relación entre Tinguanica y LaBrant Dennis estuvo llena de violencia y acoso, muy lejos del rompimiento mutuo que Dennis había descrito. ¿Fue una relación agresiva? Era una relación de control. ¿Una relación de control? Cuando hablamos con sus amigos y conocidos, descubrimos que Tinguanica y LaBrant Dennis habían discutido esa semana y que ella lo había dejado. Ambos tuvieron varios rompimientos y episodios de violencia. Dennis afirmaba que estuvo en casa de su hermana la noche de los asesinatos, pero los detectives no estaban tan seguros. Obtienen los registros telefónicos de Dennis. La mañana antes de los asesinatos llamó a un hombre llamado Stuart Dillard. Los investigadores querían hablar con él. Hola, somos detectives del Departamento de Policía. Agradecemos su cooperación. Nos reunimos con Stuart. Estaba extremadamente nervioso. Había visto las noticias del homicidio y recordó haberle prestado un arma a LaBrant Dennis. Y temía que esa arma hubiese sido utilizada en ese crimen. Stuart Dillard declara que el 14 de abril, un día después de los asesinatos, Dennis lo llamó y le dijo dónde podía buscar su arma y su bolsa. Adentro, Stuart halla un cuchillo que no era suyo y varias prendas de vestir. Al observar el arma, Stuart notó que le faltaba el guardamanos. Entró en pánico por lo que había sucedido. Empezó a entender algunas cosas y pensó que de alguna forma sería un cómplice. Stuart le dice a los investigadores que se deshizo de la ropa y que había lanzado el cuchillo por un desagüe. Lo único que tenía era el bolso. Iremos y lo revisaremos. Los investigadores incautan el bolso, esperando hallar pistas para atrapar a Dennis. ¿Y qué hay de...? Cuando comenzamos a hablar con Stuart, no nos convencía mucho lo que estaba diciendo, ya que admitió que había prestado una posible arma asesina a LaBrant Dennis. Así que verificamos todo lo que declaró y creímos que nos decía la verdad, que había prestado su arma a Dennis sin malas intenciones. Sí, es un cuchillo. La policía de Miami-Dade revisa el desagüe y encuentra el cuchillo y el arma exactamente donde Stuart indicó que estaría. ¿Ves algo más allá abajo? Solo hay agua. Sacan el arma y el cuchillo. Esto es lo que buscábamos. Volveré allá abajo y veré si hay algo más. Se guardan las armas para analizarlas. Con esta nueva evidencia, la investigación contra LaBrant Dennis se intensifica. La policía interroga a sus conocidos. Jamie Meyer era una exnovia. Hola. Hola, ¿cómo Bien, estás? ¿y usted? ¿Este es su auto? Sí. Ella admite que solía prestar su auto a Dennis. ¿Le importa si tomo algunas fotos? La policía observa que el auto se parecía al vehículo sospechoso visto la noche de los asesinatos. Un oficial fotografía el auto. El vehículo no tenía placa trasera, al igual que el auto visto por la empleada de la estación. Los investigadores vuelven a interrogar a la empleada. Sí, claro.
Vinimos con la foto de otro auto. Le mostramos las fotos del auto a la empleada. Oh, sí, este es. Y ella identificó el auto como el que había visto esa noche. Sí, este es. La policía encuentra otra conexión entre LaBrant Dennis y el auto, No tengo dudas. pero era evidencia circunstancial. Para vincularlo con los asesinatos necesitaban evidencia forense. Estaban seguros de que el bolso se había usado para transportar las armas. El criminalista Toby Wilson examina el bolso que Stuart había prestado a Dennis. Wilson halla lo que parecían gotas de sangre seca dentro del bolso. Me pidieron que hiciera un análisis de ADN de las muestras tomadas del bolso. Así que las analizamos y las comparamos con las muestras de la víctima y el sospechoso. Wilson halla una coincidencia entre la sangre del bolso y la sangre de una de las víctimas. Los perfiles de ADN obtenidos de las muestras en el bolso coincidían con los perfiles de ADN de Marlene Barnes, es decir, que esas muestras provenían de Marlene Barnes. Poco a poco, las autoridades formaban un caso en contra de LaBrant Dennis. Los criminalistas tenían evidencia que vinculaba el bolso de Dennis con una de las víctimas, pero necesitaban más que una mancha de sangre para acusarlo de homicidio. Los asesinatos del estudiante universitario Marlene Barnes y de su amiga Tinwanika Lumpkins están a punto de resolverse. Se habían descubierto varias pruebas, como un cuchillo y un arma, pero hasta ahora nada vinculaba el cruel doble homicidio con LaBrant Dennis. Thomas Quirk, criminalista de Miami-Dade, examina los neumáticos del auto que Barnes condujo la noche en la que fue asesinado. Observé que la llanta tenía una extraña marca en forma de V. Cuando recibí el cuchillo y lo examiné, me di cuenta de que la punta estaba doblada y de que no tenía filo. Para probar que este cuchillo hizo las marcas, tuve que punzar la llanta con el cuchillo para ver si se repetían las marcas en forma de V. Quirk compara los cortes con las marcas hechas la noche del crimen. Descubre que dos marcas eran completamente iguales y concluye que el cuchillo de Dennis fue usado para cortar los neumáticos del auto. Quirk también examina el arma encontrada en el desagüe. Compara las astillas de madera halladas en la escena con el guardamanos del arma. Es igual que armar un avión o armar un auto de juguete. Hay que tomar las piezas, observarlas, notar los patrones de fractura, las marcas del fabricante y simplemente unirlas y formar una figura. Una vez que lo hicimos, notamos que coincidía perfectamente con la forma del arma. Lo más probable es que esta arma fuera usada para golpear a las dos víctimas hasta morir. Además de las astillas, también se hallaron fragmentos de metal en la escena. El criminalista George Borgi los analiza. Cuando hallaron los fragmentos de metal, no se sabía cuál era su origen. Al recuperar el arma y reunir todas sus partes, en mi opinión, era obvio que se trataba de un gatillo roto y que los fragmentos de metal encontrados parecían provenir del seguro del gatillo.
Pero para saber si los fragmentos de metal coincidían con el seguro del gatillo, se necesitaría más que el que fuesen parecidos. La estructura molecular y la estructura atómica de las partículas de metal son los que le dan un patrón de fractura único. No solo los bordes deben coincidir perfectamente. En este caso es una fractura tridimensional. Además de comparar los bordes, las fracturas interiores deben coincidir. Es decir, que cada borde debe encajar con los contornos del otro borde del arma. Una combinación de todas esas características descarta cualquier posibilidad de que esos fragmentos provengan de alguna otra arma. Con esta evidencia, los investigadores tenían un caso. Acusan a LaBrant Dennis de los asesinatos de Tinguanica Lumpkins y Marlene Barnes. Pero la policía necesitaba evidencia física para probar su culpabilidad. De nuevo, acuden al forense Sam Gulino. Gulino había observado heridas con forma de L y T en las víctimas. Gulino compara la evidencia con las heridas de las víctimas. Pudimos comparar diferentes partes del arma con las heridas y hallamos sin lugar a dudas que el arma coincidía con las heridas en los cuerpos de ambas víctimas. Así pude concluir que el arma había sido usada para golpear a Marlene Barnes y a Tinguanica Lumpkins. LaBrant Dennis siguió declarándose inocente a pesar del fuerte caso en su contra, pero los investigadores de Miami tenían una gran cantidad de evidencia que probaba lo contrario. Todo empezó por los celos. Con la evidencia se pudo determinar que LaBrant se había enfurecido muchísimo al enterarse de que Tinguanica buscaba más y más la compañía de Barnes, quien era un jugador muy popular dentro de la universidad. Los investigadores estaban convencidos de que LaBrant Dennis siguió a las víctimas hasta el apartamento de Barnes. Espera, amor, ya regreso. Está bien. Cuando Barnes abre la puerta, Dennis lo golpea en el rostro. Después de atacar a Barnes, fue tras Tinguanica. LaBrant Dennis fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua. La violenta relación entre LaBrant Dennis y Tinguanica Lumpkins llevó a la policía a investigarlo para resolver el crimen. Pero hay casos en los que no hay un sospechoso evidente. Fresno, California, es una ciudad tranquila conocida por su cercanía a 3 parques nacionales. El viernes 18 de febrero del 2000, Nancy y Ralph Gower hacían planes para el fin de semana. Sí, almorcemos, claro. Nancy conduciría hasta su casa vacacional esa tarde. Estarás muy ocupado. ¿Qué te parece si...? Ralph, quien era vendedor de autos, debía estar en el negocio la mañana siguiente, pero planeaba reunirse con ella el sábado en la tarde. Los Gower habían estado casados por 12 años. Me adelantaré entonces. Bien. No puedo esperar. Gracias. Tranquila. Esa noche, Nancy condujo sola hasta su casa vacacional. La mañana siguiente, Ralph no fue al trabajo. Preocupada, su empleada va hasta su casa. Pero cuando se asoma por la ventana, lo ve recostado en el suelo. Asustada, trata de llamarlo, pero Ralph no se movía. Policía y bomberos, ¿dónde es su Hola, es emergencia? el 911, Llama ¿no? al 911. No, la puerta está cerrada, no puedo entrar. Alguien debe ayudarlo, pero hay que entrar en la casa. ¿Pueden darse prisa? Los detectives Darryl Green y Al Murieta de Fresno acuden.
Un equipo de emergencia había entrado en la residencia y declarado muerta a la víctima en la escena. Ve por ese lado, yo iré por este. Aquí está. En el lado derecho del torso había 2 heridas de bala, pero no había casquillos en la escena. Tiene 2 agujeros en la camisa. Cierto. El área alrededor del cuerpo parecía inusualmente en orden, pero los detectives observan una pequeña cantidad de sangre bajo el sillón que el asesino pudo pasar por alto. A menos que primero estuviera aquí. ¿Ves este polvo aquí? Parece que se movió o se rompió algo. Lo que está bajo la mesa. Algo no está bien. Movieron el sofá. Parece que los muebles habían sido movidos. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que notamos que el mueble había sido movido y que la escena estaba demasiado limpia. Es decir, que alguien había limpiado la escena del crimen y movido los muebles después de matar a la víctima. Los investigadores toman fotografías y realizan una meticulosa búsqueda de huellas en las superficies. La presencia de objetos rotos en la mesa indicaba que hubo un forcejeo. Todo está aquí. En la entrada encuentran un bolso de gimnasio. Necesitaré que vayas primero. Dentro de la bolsa había un revólver cargado. Hay que ver si tiene números de serie y hojas de propiedades a fin de... De acuerdo. Los detectives buscan señales de entrada forzada en la casa, pero no encuentran nada. Oye, Darryl, ven aquí. La puerta automática del garaje había sido desactivada. ¿Ves? Está desconectada por aquí. La puerta solo se podía abrir manualmente. La movieron. Probablemente. ¿Encontraste algo? No, acabo de revisar el primer cajón. No sé qué hay en la bolsa, no la he revisado. Es algo pesada. Oh, mira esto. ¿Puedes darle esto a Mickey? Los detectives hallan más armas en el garaje. Todas las armas de fuego y el revólver hallado en la casa son enviados al laboratorio para un análisis de balística. Recoger esto por ahora. El detective Murieta debía encontrar a la esposa de la víctima. En mi mente me hacía preguntas como ¿dónde estaría ella en el momento que creemos que el asesinato ocurrió? ¿Qué coartada tendría? Y lo que más necesitaba aclarar era ¿quién más tenía llaves de la casa? Mientras que la policía de Fresno continuaba con la investigación, el cuerpo de Gower es enviado al forense. Bien. El patólogo realiza varios hallazgos interesantes. Parecía que la muerte fue causada por 2 heridas de bala en el torso. Pero el patólogo Vinu Gopal observa algo más. En la autopsia hallé evidencias de trauma, heridas de bala en el torso y lesiones en las muñecas. Estas parecían ser heridas causadas por esposas. Parecía que Ralph Gower había sido esposado antes de ser asesinado. La víctima yacía de espaldas y tenía marcas de esposas. Lo que pude pensar fue, ¿se trató de algún tipo de ejecución? La policía encuentra a Nancy Gower y le informa sobre la muerte de su esposo. Es el detective Al Murieta. Se mostró consternada por la noticia y cooperó con los investigadores. Solo un par de cosas, como el tiempo. ¿Puede decirme dónde estuvo el viernes en la noche? La última vez que vio a su esposo fue la noche anterior, justo antes de salir hacia su casa vacacional. Luego él regresó al trabajo y yo fui a la casa. Ella esperaba que Ralph se uniera con ella después del trabajo, pero nunca llegó.
Oh, no lo sé. Supongo que fue cerca de... El detective Green averigua sobre la relación entre Nancy y Ralph. ¿Recuerda a qué hora? Parecía la típica pareja estadounidense. De acuerdo con los compañeros de Nancy y Ralph, eran personas agradables y parecían estar completamente enamorados. Muy bien, Nancy. Nos pondremos en contacto y le informaremos si averiguamos algo más. Oh, de acuerdo. Todavía estamos comenzando con esta investigación, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Descartamos cualquier posible motivo de homicidio, incluyendo problemas financieros, problemas en el trabajo. Pudimos así descartar todos esos posibles motivos. Se envían las armas encontradas en la escena del crimen al laboratorio de Fresno. El criminalista Iqbal Sikun analizó las balas disparadas del arma y las comparó con las halladas en el cuerpo. No coincidieron. Pero las características de las balas le dieron a Sikun la pista para atrapar al asesino. Las balas usadas eran de un arma calibre 40. ¿Viste esto? Pero los días pasan y los investigadores aún debían encontrar un motivo y un sospechoso. ¿Recuerdas las marcas en las manos? Sí. Vamos a analizarlas para ver si obtenemos huellas. Parece que solo tenían una opción. Debemos hallar a todos los que pudiesen estar involucrados. Sentimos que nuestra única opción era investigar más sobre la vida personal de la pareja y someter a Nancy a una prueba de polígrafo para verificar sus declaraciones. Nancy Gower había cooperado durante toda la investigación del asesinato de su esposo. No hallamos un motivo para la muerte de su esposo y debemos eliminarla como sospechosa. Así podemos continuar. Pero los investigadores creían que ella tenía algo que esconder. En Fresno, California, la policía investiga el asesinato del vendedor de autos Ralph Gower. Como no hallaban pistas, le pidieron a su esposa que tomara una prueba de polígrafo. Bien, solo relájese. Ella aceptó, pero no quiso continuar después de que empezó la prueba. Tuvimos un pequeño problema. Ella no quiere hacer la prueba sin antes hablar con ustedes. Ella pide hablar con los investigadores. Hola. Hola. Nos dijeron que quería hablar con nosotros. Sí, creo que hay algo que deben saber. Verán. Da una confesión sorprendente a los detectives. Así que empezamos a... La gran sorpresa en este caso fue que Nancy confesó que tenía una aventura con uno de nuestros oficiales. No solo era oficial de policía, sino que antes de entrar en este departamento había sido sacerdote. De hecho, era capellán en el departamento de policía, uno de los nuestros. El nombre del oficial era Paul Horth. Hola, cariño. ¿Dónde Nancy les dijo a los estabas? detectives que había salido con Horth por varios meses, pero que hace poco terminó la aventura. Horth no aceptó el rompimiento y continuaba llamándola. De policía y también es un ministro bautista, así que no quería que nadie lo supiera. Los investigadores se enfrentaban a la posibilidad de que el asesino fuese Cuando uno de los Ralph suyos. estaba en el trabajo solíamos vernos. Luego de su confesión, Nancy tomó la prueba y la pasó. Tenía una duda sobre hablar con... Se crea un equipo de asuntos internos para investigar. Sabíamos que debíamos apresurarnos. Si un oficial de policía era sospechoso de homicidio y seguía trabajando con nosotros en el cuerpo de policía, todos se enterarían. Gracias. La policía observa el registro de horas del personal de la noche del homicidio de Ralph. ¿Hay algo que indique que debió trabajar esa noche? No, a menos que fuese su día libre. Bien, se indica aquí. De acuerdo con el registro, el oficial Horth y su compañero estaban de servicio en el día del asesinato. Más tarde le informaremos. Gracias. Bien. Cuando los investigadores hablan con el compañero de Horth, dijo que no había trabajado esa noche y que no firmó la hoja de entrada. Hablar con usted. ¿Trabaja con Paul Sí, Horth? así es. Bien, ¿acaso estuvieron...? Parecía que el oficial Horth trató de cubrirse.
La policía procede a interrogarlo. Hola, Paul. Hola. Sargento Green, de homicidios. ¿Qué tal? Él es el detective Murieta. Queremos hablarle sobre la muerte de Ralph Gower, ocurrida hace una semana. De hecho, esperaba que me llamaran. ¿En serio? Sí, miren, yo no hice nada. Horth admite la aventura, pero niega haber cometido el crimen. Sé que rompí algunas reglas, pero no asesiné a nadie. Sí, eso fue lo que pensamos. Nos preguntábamos si podíamos hacerle unas preguntas. ¿Trabajó el 18 de febrero? Sí. ¿Y dónde estaba? Sí, estaba patrullando la universidad. Dijo que había estado patrullando ese día. Y disolvió una pelea. ¿Y su compañero? Le preguntaron por su compañero. Era el oficial Andre Benson. ¿Él estaba de servicio? No, firmé por él, pero no estaba allí. Ah, ¿no se presentó? Firmé por él, pero no se presentó. Bien. ¿Podemos ver su casillero? Cuando le preguntaron si podían registrar su casillero y su vivienda, aceptó. ¿Puedo ver su arma? Está bien, de acuerdo. Perfecto, bien. Salgamos de aquí para poder... Bien, ¿puede colocarse aquí? Bien. Se llevaron su equipo de policía, así como su uniforme. Dentro de su vivienda, los investigadores encuentran su arma de servicio. Era una Beretta calibre 40. El mismo calibre del arma usada para matar a Ralph Gower. Los criminalistas Iqbal Second y Gary Corner analizan el arma. El arma es disparada en un tanque de agua sellado. Las balas de la Beretta son comparadas con las balas halladas en el cuerpo de Ralph Gower. La policía espera ansiosamente los resultados, ya que la misma arma que había sido usada para defender la ley pudo ser utilizada para romperla. La policía de Fresno investiga al oficial Paul Horth. Creían que había asesinado al esposo de su examante Nancy Gower. El criminalista Iqbal Second compara las balas disparadas del arma del oficial Horth con las que causaron la muerte de Ralph Gower. Second observa las características generales del arma, como el calibre, la dirección de la curva y las marcas halladas en las balas. Los resultados apuntan directamente al sospechoso. Las balas que mataron a la víctima venían del arma de servicio de Paul Horth. Paul Horth es arrestado por el asesinato de Ralph Gower. Voltéese y ponga las manos en la espalda, por favor. Cuando le muestran la evidencia, cambia su historia de inmediato. Paul, tienes derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que digas... Hora de dormir. El oficial Horth ahora afirma que fue al hogar de los Gower para disculparse por su aventura con la esposa de Ralph. Tuve una aventura con su esposa. ¿Con mi esposa? Sí. ¿Pero qué diablos le sucede? Cuando Horth le contó sobre la aventura, Gower se enfureció y atacó al oficial. Se supone que eres policía. ¡Que eres un imbécil! Dijo que durante la lucha Ralph tomó su garrote. No, tranquilo. Afirma que actuó como policía y sacó su arma. Después de disparar 2 veces, Ralph entró en pánico y procedió a limpiar el lugar. Cuando terminó, salió por el garaje y regresó al trabajo. Las heridas de entrada... Los investigadores no creían la declaración de Horth de haber atacado a Gower en defensa propia. Más amplia que la salida. Sí. Para confirmar la historia del oficial, observan de nuevo los informes de la escena. Agujeros del tamaño de una moneda de 50 centavos. O de 10. 10 centavos.
Creían que el ángulo de las heridas en el torso de Gower era evidencia de que había sido disparado a una distancia de más de medio metro mientras yacía indefenso en el suelo. Los investigadores regresan a la casa de Gower. 1,90 m. Iría hacia arriba. Probablemente ya estaba en el suelo. Claro, cierto. Sí, veamos si había oportunidad de cualquier otra evidencia de daño o... Analizan la escena del crimen en búsqueda de daños en las paredes por las balas. Si la víctima hubiese estado de pie como Horth afirmaba, las balas hubiesen atravesado su cuerpo y las paredes tendrían daños, pero no era así. El posible escenario es que la víctima estuvo y... Toda la evidencia del caso apoyaba el hecho de que el oficial Horth había estado de pie sobre la víctima cuando disparó. O pudo estar aquí. A pesar de la aplastante evidencia, los fiscales saben que los jurados suelen dudar en declarar culpable a un oficial de la ley. Las autoridades recurren al FBI. La policía recibe la ayuda del criminalista Mark Safarik. Como agente especial de la Unidad de Ciencias Conductuales del FBI, Safarik analiza las fotos de la escena del crimen y otras evidencias de casos individuales. Por medio de la evidencia desarrolla un perfil sobre lo ocurrido entre la víctima y el perpetrador. Sus conclusiones contradecían la afirmación de Paul Horth sobre haber actuado en defensa propia. Creo que la evidencia conductual y forense indica que Gower no representaba ninguna amenaza para Horth. Nada indicaba que sus manos estuviesen al frente de su rostro o que tratara de defenderse del disparo. Y el hecho de que las heridas fuesen hechas tan cerca del área del corazón me indica que probablemente estaba inconsciente en el momento de los disparos. Con base en la evidencia, la policía cree que Paul Horth fue a la casa de Ralph Gower con la única intención de matarlo. Nancy Gower había terminado su aventura y él tenía que deshacerse de su rival. Sí, claro. Los investigadores creen que Horth golpeó a Gower con su garrote. Luego lo esposó a una mesa. Tengo una aventura con su esposa. ¿Qué? Y le disparó 2 veces en el torso. Los investigadores concluyen que Horth actuó solo y que Nancy no sabía cuáles eran sus intenciones. Paul Horth fue acusado del homicidio de Ralph Gower y fue condenado a 20 años de prisión. Los asesinos cometen crímenes por muchas razones, pero cuando las emociones negativas los impulsan, dejan sin querer una serie de pistas. La ciencia forense se vale de estos indicios para obtener evidencias sólidas y resolver crímenes pasionales. Algunas escenas de este programa se han grabado nuevamente. En Nueva York, una madre joven es brutalmente asesinada en su cocina. La policía se apresura a identificar al culpable, pero lo único que encuentran son pistas fragmentarias. En Idaho, una pareja de ancianos es asesinada en su hogar. Las declaraciones varían. La policía recurre a las pistas y a la ciencia forense para hallar al culpable. Nada puede detener a un asesino obsesionado con la venganza. Pero los forenses pueden descifrar los mensajes ocultos en las pistas dejadas atrás a fin de hacer justicia para las víctimas a corta distancia.
Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. A corta distancia. En este episodio se han cambiado algunos nombres. Los suburbios de Nueva York son generalmente pacíficos, libres de crímenes violentos. Pero en enero de 1997 todo cambia. Policía de Pelham Manor 911. Mi esposa está sangrando en la cocina, De acuerdo, está en señor, el piso. cálmese. 1625 Pelham Drive. La policía de Pelham Manor, en el condado de Westchester, recibe la urgente llamada. Unidades a 1625 Pelham Drive. Jim Martin declara que encontró a su esposa Kathleen ensangrentada en el suelo de la cocina. Déjenme pasar. La policía llega y registra la escena. ¿Alguna señal? Una mujer de 32 años fue disparada en el rostro y apuñalada. Como se usaron dos armas para cometer el asesinato, el teniente Christopher Calabrese de la policía de Westchester pensó que había dos culpables. Una inspección del cuerpo reveló que tenía lesiones en el abdomen, en las manos, heridas de defensa y un disparo en la cabeza. Desde el principio buscamos a dos sospechosos. Normalmente, una sola persona no habría causado dos tipos de heridas. Cualquiera que le haya hecho un mal comentario acerca de... Los investigadores interrogan a Jim Martin, quien era bien conocido en el condado. Él y Kathleen eran dueños de un establo cercano. Necesitamos los detalles de hace un par de días. Jim le dijo a la policía que vio a su esposa por última vez ese día. Los dos almorzaron juntos a la 1:30 de la tarde. Él regresó al establo y ella fue a hacer unas diligencias. Cualquier detalle, cualquier cosa que pueda decirnos algo. Jim coopera y accede a ir al departamento de policía para ser interrogado. Perfecto. Veré qué puedo hacer. Se envía el cuerpo al forense para su autopsia. La policía encuentra huellas ensangrentadas en el suelo de la cocina. Teniente. Encontré una huella ensangrentada. Bien. Las huellas son fotografiadas y recogidas con la esperanza de compararlas con las de los sospechosos. Para los forenses, las huellas parecían ser de una bota de vaquero. Pero cerca de la puerta de la despensa hallan un agujero de bala. Estaba oculto por una tarjeta de Navidad. La bala entró en la puerta de la despensa y quedó adentro del gabinete. Detective, ¿le tomarán fotos a esto?
El área es fotografiada y se recogen las balas para su análisis. No había señales de entrada forzada y no se había activado la alarma. Me pregunto si... El teniente Almocielo, de la policía de Pelham Manor, se desconcertó por la violencia del crimen. Quedé muy sorprendido porque no es el tipo de lugar donde ocurre un homicidio. Me preocupé mucho por la familia. En la estación de policía, el teniente Calabrese procede a descartar sospechosos. Jean Martin era el primero en su lista. Jean era quien tenía la relación más cercana a Kathleen. Era su esposo y descubrió el cuerpo. Y en muchos casos donde una esposa es asesinada, primero debemos descartar al esposo como sospechoso. Martin aceptó tomar un análisis de tensión de voz. Se trata de un examen similar al detector de mentiras. ¿Es usted Jim Martin? No es aceptado en un tribunal. La policía lo utilizaba para descartar sospechosos. El teniente Robert Giordano realizó la prueba. ¿Esa pared es blanca? Lo interesante de este instrumento es que detecta diferencias en la respuesta vocal. Existe un patrón en nuestras cuerdas vocales y cuando aumenta la tensión, el patrón presenta cambios, como podemos observar. ¿Asesinó a Kathleen? No. A través de preguntas de sí y no, Giordano determina que era poco probable que Jim Martin fuese el culpable. Cooperó en la investigación y dio detalles importantes. El cuerpo de Kathleen llega a la oficina del forense del condado de Westchester. El doctor Louis Rowe realiza la autopsia. Hace un examen de rayos X al cuerpo. Determina que una bala entró en el ojo izquierdo, atravesó el cráneo y salió por la parte de atrás de la cabeza. La bala entra en la despensa y se detiene en un instante. Había residuos de pólvora en la piel. El asesino de Kathleen estaba a menos de 1 metro cuando jaló el gatillo. Mientras Rowe examina el cuerpo, halla una herida punzante en el abdomen y lo que parecían ser heridas de defensa en las manos. Hay una lesión grande en el abdomen y eso... De acuerdo al tamaño y forma de la herida, parecía haber sido hecha por un cuchillo de hoja curva. Halla el casquillo de una 9 milímetros en el suéter de la víctima. Era otra evidencia de cuán cerca había estado el asesino de la víctima. La ropa de la víctima es enviada al experto forense Ted Schwartz, ya que los asesinos habían estado muy cerca de Kathleen al atacarla. Examinó el suéter en búsqueda de fibras o cabellos de los asesinos que se hubiesen transferido al momento del crimen. El suéter estaba hecho de un material acrílico. Vi desde el principio que las fibras del suéter eran muy frágiles. Así que supe que los sospechosos podrían tener rastros de esas fibras. Y definitivamente, eso fue un buen punto para empezar con la búsqueda. A fin de hallar las fibras en la ropa de los sospechosos, la policía debía identificarlos. Schwartz y su equipo usan una luz alterna para diferenciar las longitudes de onda de los colores del suéter. Cada uno usó anteojos de diferentes colores, rojo, naranja y amarillo. Cuando el color de la luz coincidía con el color del suéter, las fibras se volverían fluorescentes y solo uno de ellos podría verlo. Es 635. Nada importante. Y 670. Las fibras del suéter se volvían fluorescentes al ser observadas con los anteojos naranja. Eso es bueno. Sí. Sabía muy bien que eso haría el análisis más fácil para mí, debido a la fluorescencia y el hecho de que podría detectar fácilmente ese tipo de fibras en los objetos que después observaría. Los investigadores esperaban que en algún lugar de Westchester los asesinos aún tuviesen las fibras del suéter,
Pero para la policía, su identidad aún era un misterio. Los detectives van a los establos de los Martin. Una empleada les dice que Kathleen era una instructora de equitación muy popular, Bueno, hace 2 semanas. pero que podría haber alguien que quisiera lastimarla. Alguien incendió el remolque del caballo y pintó un graffiti. Unos meses antes del asesinato, el remolque de un caballo fue incendiado en el lugar. El nombre de Kathleen aparecía pintado en graffiti. Los trabajadores creían que el acto de vandalismo fue hecho por el ex empleado Carlos Cajigas. Gracias, que tenga un buen día. Gracias. Pero no había evidencia que lo vinculara al crimen, así que no lo acusaron. Encuentran a Carlos Cajigas para interrogarlo. Cajigas parecía cooperar. Dijo que Kathleen era como una madre para él. Nunca la lastimaría. Además, tenía una coartada para la noche del asesinato. Limpiaba alfombras en la casa de un amigo. No pueden llamarlos, no tienen teléfono. Describió detalladamente cómo limpió las alfombras y las puso a secar. Lo que me sorprendió al principio fue su extrema cooperación, hasta el punto que nos llevó a dudar, ya que al hablar con alguien o interrogarlo, hay 2 tipos de personas. Están los que dan información y los que tratan de convencernos de lo que dicen. Y él estaba entre la categoría de los que trataban de convencerme. ¿Hoy es martes? Sí. Aceptó tomar la prueba de tensión de voz como había hecho Jim Martin. No. El teniente Giordano de nuevo realizó el examen. ¿Sabe quién asesinó a Kathleen? No. Giordano no estaba convencido. Realicé el examen y al momento supe que no lo había pasado. No se podía presentar el análisis como una prueba en un tribunal. Los investigadores creían tener un sospechoso, pero aún debían vincularlo al crimen. Las autoridades de un suburbio de Nueva York identifican a uno de los sospechosos del asesinato de Kathleen Martin. Su nombre era Carlos Cajigas. Había sido despedido del establo de Kathleen y su esposo. No pasó la prueba de tensión de voz, pero eso no servía en un tribunal. La policía no tenía evidencia sólida. Necesitaban más. Antes de liberarlo, le pidieron revisar su auto. Guardémoslo y luego lo regresamos, ¿sí? La policía toma varias prendas de ropa y limpia el interior con una aspiradora para hallar cabellos y fibras. Los investigadores interrogan a los amigos de Cajigas. Tomen asiento. Pasamos hoy por acá ya que queríamos hablar un poco sobre Carlos. ¿Es su amigo? La pareja dijo que él pasó la tarde con ellos limpiando alfombras y que no se marchó hasta la noche. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacía él aquí? Bueno, últimamente ella insistía en que debíamos limpiar, así que... Bien. Los investigadores le dijeron a la pareja que aún buscaban a otro sospechoso del homicidio. Así que solo ustedes 3 estaban limpiando las alfombras. Sí, él estuvo aquí. Pero la pareja mantuvo su historia. Agradecemos su cooperación. Estaremos en contacto en caso de ser necesario. Claro, no hay problema. El teniente Calabrese tenía sus sospechas. La versión de la pareja sobre lo que él y ellos habían hecho al limpiar la alfombra fue diferente de su propia versión. El teniente Calabrese estaba seguro de haber identificado a uno de los sospechosos, pero no tenía evidencia en su contra. Él se los explicará. Verifican los antecedentes de Cajigas y encontraron que tenía antecedentes por hurto y posesión de propiedad robada. $500 y se obtuvo una orden de registro. Además, solía tener un cómplice, un hombre llamado Michael Fernández.
10 minutos. De acuerdo. Las autoridades no tenían muchas evidencias, pero deciden interrogar a Michael Fernández. Nos iremos en 10 minutos. Queríamos saber dónde estaba el 6 de enero. Carlos ahora está abajo. Me contó todo lo que pasó. Le dijeron que habían arrestado a Carlos y que sabían que estaba involucrado. Fernández confiesa. Quiero que diga la verdad. Fernández admite que él y Cajigas planearon robar a los Martin por semanas. Dijo que esperó en el auto mientras Cajigas entró en la casa. Solo estábamos de paso. Cuando Cajigas regresó, le dijo que disparó y apuñaló a Kathleen, ya que ella quiso activar la alarma. Cajigas le dijo que se deshiciera de una 9 milímetros y un cuchillo. La policía no creía que Fernández estuviese contando toda la verdad. Era inusual que una persona usara tanto un arma como un cuchillo. ¿Allí está el arma? Él tenía el arma. Se la dio a un amigo. Aún así coopera y dice dónde escondió el arma y el cuchillo. La policía encuentra un cuchillo de hoja curva, igual al arma usada para herir a Kathleen. No tenía huellas identificables ni sangre. ¿Es esa? Michael Fernández es arrestado y acusado de complicidad en un caso de homicidio. La policía también encuentra el arma en el hogar de uno de sus amigos. El experto en balística no halla huellas ni sangre en el arma. Se dispara el arma en un tanque de agua y una bala es extraída para compararla con la hallada en la despensa de los Martin. Los surcos y marcas formados en la bala mientras salía del cañón fueron consistentes con los de la otra bala. La evidencia balística y la declaración de Fernández eran suficientes para que la policía arrestara a Carlos Cajigas. Él negó estar involucrado en el crimen. Cuidado con su cabeza y piernas. La policía tenía el arma asesina, pero no tenía huellas que la vincularan con Cajigas, y su testigo clave no tenía un buen historial. La policía debía anular la coartada de Cajigas. El teniente Calabrese se comunica de nuevo con los amigos del sospechoso. ¿Dónde estaba Carlos? Presiona a la mujer para obtener más detalles, recordándole que podía acusarla de ser cómplice de un crimen. Sabemos que él está involucrado. ¿No querrá que la involucremos a usted también? No será bueno para usted ni para su familia. Debe decirme la verdad. Ella retira su declaración. Afirma que Carlos estuvo en su casa el día del asesinato. Pero luego recibió una llamada y se marchó para recoger a un sujeto llamado Mikey. Bien, nos vemos. Eso fue cerca de las 2:40 de la tarde. Ella dijo que él regresó unas horas después con un morral. ¿Lo tienes allí? Unos días después, ella escuchó a Cajigas decir que le había disparado a una mujer. Aún tenía el morral y se lo entrega a la policía. No sé lo que hay allí. La experta en ADN, Mary Eustace, examina un par de guantes hallados entre los contenidos del morral.
descubre manchas oscuras que parecían sangre. Las manchas resultan positivas para sangre humana. Se envía la muestra para una prueba de ADN, pero los resultados tomarían tiempo. La policía esperaba que Ted Schwartz descubriera algo con la evidencia. Todos los objetos, incluyendo los guantes y las muestras tomadas del auto de Cajigas, son enviados para que Schwartz los analice. Si los guantes estuvieron en contacto con el suéter de Kathleen, era probable que aún tuviesen algunas de sus fibras. Se exponen hebras de los guantes a una luz alterna. Él conocía la longitud de onda específica para que apareciera la luz fluorescente en el suéter de Kathleen. Brilla como un cartel luminoso. Las muestras que fueron tomadas del auto de Cajigas también brillan, al igual que las fibras. 41 fibras halladas en los objetos del sospechoso coincidían con las del suéter de la víctima, pero eso no era todo. Hubo una doble transferencia. En las prendas de Kathleen se hallan fibras de los guantes de Cajigas. La evidencia probó que Cajigas cometió el asesinato. Pero los investigadores creían que Michael Fernández estuvo también involucrado en el crimen, pero no tenían pruebas. La policía arresta a 2 hombres por el asesinato de Kathleen. Carlos Cajigas niega estar involucrado en el crimen. Michael Fernández solo admite haberlo esperado en el auto de escape. Cuando los medios informan del arresto de 2 hombres por el crimen, varios testigos aparecen. Disculpe, teniente. ¿Hay alguien que vino a verlo? Oh, es un placer. Una vecina de los Martin recordó haber visto a Hola, Carlos teniente. Cajigas salir corriendo de la casa el día del asesinato. Su hijo había visto a Michael Fernández. Pero mi hijo vio al hombre que... 2 sujetos diferentes salieron de la residencia de los Martin y, de hecho, cuando la foto de Mike Fernández sale en las noticias, varios testigos lo identificaron, o al menos dijeron que sus hijos lo habían visto salir de la vivienda de los Martin. Michael Fernández estuvo dentro de la casa. Según la evidencia, la policía cree que Cajigas, obsesionado por vengarse, fue a la casa de los Martin para robar y asesinar a Kathleen. Carlos, ¿sucede algo? Cajigas le disparó. Su cómplice, Michael Fernández, la apuñaló. No tengo ninguna duda que cuando fue a la casa de los Martin tenía la intención de matar a Kathleen Martin. Y ella lo conocía. Él entró allí sin ningún tipo de mapa, sin una máscara o disfraz. Y ella pudo identificarlo. Su intención era eliminar a cualquier testigo. El 3 de febrero de 1999, Michael Fernández se declara culpable de asesinato en segundo grado y es condenado a 25 años en prisión. En noviembre de 1998, Carlos Cajigas fue hallado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado de 25 a perpetua. En Nueva York, la evidencia forense ayudó a hacer justicia y poner a 2 asesinos tras las rejas. Por desgracia, hay casos en los que la interpretación de la evidencia son más difíciles y un asesino puede permanecer libre por años. El condado de Bonneville se encuentra en Idaho, en la llanura del río de la Serpiente. Allí los residentes disfrutan de aire limpio y espacios al aire libre. En marzo de 1992, Leo Downward, un obrero retirado, y su esposa Mary emprenden sus labores diarias. Sus hijos se habían casado y dejado el hogar, pero vivían cerca para visitarlos. A Leo y a Mary les fascinaba pasar tiempo con sus nietos. Era un periodo en sus vidas en el que tenían que apreciar cada día. El 24 de marzo, los vecinos de la pareja se preocupan al ver periódicos de varios días en el patio de su casa y la puerta principal sin cerrar.
Adentro, ¡Leo! descubren la escalofriante verdad. Leo Downward yacía inmóvil en el suelo de la sala. El vecino observó sangre. Llama al 911. ¿Seguridad pública, Melissa? Los investigadores del condado de Bonneville acuden a la escena, incluyendo al sargento Kim Marshall y el detective Víctor Rodríguez. Leo Downward yacía muerto en el suelo de la sala. Llevaba pijamas. Parecía haber recibido múltiples disparos en la cabeza y torso. La policía registra el lugar. Observan un rastro de sangre alrededor del cuerpo. Había 3 casquillos de bala en el suelo. Se fotografían y recogen los casquillos. Arriba, el cuerpo sin vida de Mary Downward yacía en la cama. Parecía que también había recibido múltiples disparos. No había señales de entrada forzada. El intruso no dejó huellas. El sargento Marshall tenía una teoría. Cuando llegamos a la residencia, notamos que el señor Downard estaba abajo. Yacía cerca del sillón. Arriba, en la habitación principal, encontramos a la señora Downard. En ese tiempo pensé que habían abierto la puerta a alguien que conocían, ya que fueron asesinados en la noche. Obviamente iban a acostarse y cerraron la vivienda para ir a dormir, y alguien los llamó para que les abriera la puerta. El detective Víctor Rodríguez busca pistas. Encendí la linterna, la coloqué en el suelo y alumbré la habitación. Al lado de la puerta halla la huella de un zapato deportivo. No sabíamos de quién era. Pensamos que quizás era de uno de los paramédicos. Así que antes de que se fueran, revisamos sus zapatos y hallamos que no coincidían. Eran del sospechoso. Hay que tomarle una foto a la huella. Se fotografían las huellas para un análisis más profundo. Ahí hay un casquillo. Rodríguez recoge los casquillos de la cama. Aquí hay otro. Es del mismo calibre. Afuera, los investigadores encuentran una huella legible en el lodo. Parecía coincidir con la huella hallada en la habitación. Hacen moldes de yeso con las huellas. Una vez que atraparan al sospechoso, esperaban vincular sus huellas a la escena. El forense realizó las autopsias. Confirmó que Leo y Mary Downward fueron disparados 3 veces cada uno. Se extraen fragmentos de bala del cráneo y el tórax de Leo. Mary también recibió un disparo en la cabeza. El último disparo sorprende al forense. La bala entró por la parte de atrás de la cabeza y justo atrás de la oreja derecha y fue a quemarropa.
Señor Downard, lamento su pérdida, pero tengo que hacerle unas cuantas preguntas. El sargento Marshall interroga a los hijos de los Downward para saber si conocían a alguien que tuviese problemas con ellos. Su hijo dijo que no conocía a nadie que pudiera haberlo hecho. Son mormones muy devotos. La pareja era querida en la comunidad e iban siempre a la iglesia. Dígame, ¿hay problemas vecinales? ¿Había algún vecino que tuviese problemas? Para Marshall, los asesinatos fueron brutales y sin sentido. La evidencia balística es enviada al laboratorio forense de la policía de Oregon. El teniente Rocky Mink examina la evidencia. En el caso Downard, comparamos balas halladas en los cuerpos con los casquillos encontrados en la escena del crimen. Determina que las balas venían de un arma calibre 22. Los casquillos provenían de un rifle calibre 22. Informa sus hallazgos al Departamento de Policía de Bonneville. Un rifle indicaba que el asesino podía ser un cazador con una colección de armas. Le habría resultado difícil ocultarla. La policía se preguntaba si el culpable estaría preocupado en esconderla. La policía de Idaho buscaba al sujeto que asesinó a Leo y Mary Downward en su hogar. Las únicas evidencias eran una huella de zapatos y una bala y casquillos de calibre 22. Los investigadores se dirigen al vecindario buscando respuestas. Hola, soy el detective Rodríguez de la policía de Bonneville. ¿Puedo hablarle un momento? Claro. Un vecino había Venga, visto a por un favor. hombre cerca el día de los asesinatos. Su nombre era Robert Buchanan, un empleado local que tenía su propio negocio. Si recuerda algo más, ¿podría llamarme? Buchanan cortaba el césped de muchos en el área, incluyendo los Downward. El sargento Marshall verifica el historial de Buchanan para averiguar si tenía antecedentes. Según los informes, Buchanan amenazó a su esposa con un arma calibre 22, el mismo usado en el asesinato de los Downward. Rápidamente se convierte en el sospechoso principal de King Marshall. Lo consideramos sospechoso al principio del caso debido a que, según declaraciones de los vecinos y una verificación de antecedentes, averiguamos que tenía un historial de violencia. Con una orden, los investigadores registran el apartamento de Buchanan. Recogen varias prendas, incluyendo un par de zapatos deportivos. Pero no hallaron ninguna arma. Se enviaron los zapatos al laboratorio de la policía de Idaho. Allí, la criminalista Donna Shepardson Mead compara las fotografías de las huellas encontradas en la escena con los zapatos de Buchanan. Pero era difícil hacer una comparación exacta de ambos elementos. La fotografía era a color. Estaba algo desenfocada. La cámara estaba inclinada hacia un lado de la impresión y no se incluyeron escalas en la imagen. Normalmente se usa una escala para hacer una ampliación individual. Shepardson Mead pudo determinar que la huella hallada en la habitación tenía el mismo diseño que los zapatos de Buchanan, aunque estos últimos parecían muy grandes. Esperaba que las impresiones de yeso que fueron tomadas sirvieran para hacer una mejor comparación. Se extrae una huella del zapato usando polvos secantes y papel transparente. La criminalista coloca la impresión sobre el molde tomado fuera de la residencia. El diseño coincidió una vez más, pero los zapatos parecían más grandes que los de la escena.
No era lo que esperaban los investigadores, pero aún creían que Robert Buchanan era el culpable. La policía amplía su búsqueda. Varios testigos declaran que el padre de Buchanan tenía una colección de armas y que Buchanan lo visitaba constantemente. Encontré un calibre 22. Su padre tenía varios rifles, incluyendo un calibre 22. Por favor, ayúdame a guardar esto. Obtienen permiso para analizar el arma. Se envía el rifle al teniente Rocky Mink del Laboratorio de Policía de Oregon. A fin de determinar si los casquillos encontrados en la escena y los fragmentos hallados en la autopsia venían de este rifle, Mink tuvo que dispararlo varias veces. Luego recoge las balas disparadas y sus casquillos. Examina las balas con un microscopio. Las balas de prueba del rifle Remington son examinadas y comparadas con las balas extraídas del cadáver. De acuerdo con los detalles microscópicos hallados en los surcos y marcas de las balas, pude concluir que las balas fueron disparadas con el rifle Remington. Los investigadores tenían pruebas de que el rifle calibre 22 era el arma asesina. Robert Buchanan es acusado de ambos homicidios. Pero un juez no se dejó convencer por los hallazgos de la policía. El arma no fue hallada en manos de Buchanan. Y la comparación entre sus zapatos con las huellas halladas en la escena no arrojó resultados. El caso fue denegado por falta de evidencia. Se había perdido la tranquilidad en el pueblo de Ammon, así que la policía no podía dejar estos crímenes sin castigo. Tenían el arma homicida, pero no la evidencia para vincular al culpable. 15 meses después, la policía reabre la investigación. Bien, King y Boone, me gustaría que volvieran a la casa y trabajaran de nuevo en el caso. Se asigna el caso al detective Víctor Rodríguez. Las declaraciones de los testigos lo ubicaban en el lugar y algunos dijeron que las huellas eran de sus zapatos. Los investigadores revisan la evidencia por si pasaron por alto alguna pista. Rodríguez sabía que no sería fácil. Fue uno de los casos más difíciles para mí, ya que tuvimos que empezar desde el principio. Tuvimos que volver al inicio de este caso y omitir todo lo que habíamos averiguado antes y empezar con el sospechoso más indicado en ese tiempo. Los investigadores vuelven a interrogar a los vecinos y amigos de los Downward. Señor, ¿puedo hablarle un momento? Soy el detective Franklin. Un vecino recordó haber visto a un hombre conducir cerca de la casa varias veces ese día. Era Lanny Buchanan, el hermano menor de Robert. Lanny vivía cerca y lo veía a menudo. El detective Rodríguez supo que Lanny tenía acceso al rifle calibre 22. Muchas gracias, señor. A la orden. Gracias. La investigación toma un giro inesperado. Mientras más seguí este caso, mientras más lo investigué y me centré en Lenny en la investigación, fue como un rompecabezas que se completó. Y Lenny era la pieza faltante.
Mientras más averiguaban sobre él, más sospechoso les parecía. Muchos lo describieron como alguien lento para aprender y con un carácter violento. Y había más. Cuando se difunde que Lanny era sospechoso de los asesinatos, la policía recibe una información inusual. Todas las mujeres con las que hablamos, las vecinas que interrogamos y los hombres decían que él solía visitar mujeres mayores. Y eso para mí fue una gran señal. Una mujer afirmó que antes de los asesinatos, Lanny llegó molesto e inquieto a su casa. Cuando le preguntó qué sucedía, él contó que había abrazado a Mary Downward y que ella le dijo que no la visitara más. Lanny estaba muy enfadado. ¿Qué haces? Oh, no. Será mejor que te vayas. El detective Rodríguez interroga a Lanny. Negó estar involucrado en los asesinatos y dijo que no recordaba el incidente con Mary. Los Downward eran buenas personas y él solía visitarlos para saludar. Cuando le preguntaron si había usado el rifle de su padre, dijo que lo hizo para salir a cazar. Lanny declaró que esa noche estuvo en la casa de un amigo y viendo un juego de baloncesto. Fue puesto en libertad. ¿No los asesinó? Rodríguez se comunica con el amigo de Lanny para confirmar su historia. Lanny estuvo allí toda la noche, pero se fue de repente diciendo que iba de casa. La policía obtiene una orden para registrar la casa de Lanny. En el closet de su habitación descubren un par de zapatos idénticos a los de su hermano Robert. Envían los zapatos a la experta forense Donna Shepardson-Mead. Ella los compara con el molde tomado afuera de la vivienda de los Downward. El tejido y el patrón de la suela eran consistentes con los zapatos de Lanny. Y eran de una talla más pequeña que los usados por Robert Buchanan, por lo que coincidían perfectamente con el molde de yeso de la escena del crimen. Descarté el par de zapatos más grande, el de talla 43. No pude descartar el par de talla 42. El molde de yeso colocaba a Lanny Buchanan afuera de la casa de los Downward. Pero él confesó haberlos visitado a menudo. Los investigadores necesitarían pruebas de que él había entrado a la casa a fin de arrestarlo. La policía de Idaho tenía un nuevo sospechoso en los asesinatos de Leo y Mary Downward. Los zapatos de Lanny Buchanan coincidían con las impresiones encontradas afuera de la residencia. Pero había que ubicarlo adentro de la casa para asegurarse de que tenían al culpable. Los investigadores no desaprovecharon las fotos tomadas dentro de la casa. Las envían a Eric Greenwade, un reconocido matemático del Laboratorio de Ingeniería de Idaho. Primero, Greenwade escanea las imágenes hacia su computadora. Corrige las fotos tomadas en la habitación a fin de compararlas con los zapatos de Lanny y Robert. Había muchos problemas con las primeras fotografías que nos enviaron. El primero era el ángulo de las fotografías que no fueron tomadas directamente encima de la huella. Segundo, no había un objeto con el que pudieran compararlas a fin de obtener medidas, así que fue difícil obtener una medida exacta. Tenía que ver el molde directamente. Luego usó un programa especial para crear una referencia matemática con las medidas de las fibras del suelo de madera. Las fibras de madera dieron detalles que pudimos medir con exactitud. Esas medidas se calcularon cuidadosamente para formar una cuadrícula.
La cuadrícula se compara con las fotografías escaneadas y obtuvimos los puntos de referencia para corregir la imagen. Un computador luego convierte las medidas en ecuaciones matemáticas que corrigieron los problemas de la fotografía de baja calidad. Una vez corregidas las fotografías, Greenway pudo identificar con facilidad detalles como hendiduras en las suelas. El resultado fue positivo. Las medidas obtenidas de la imagen coincidían con uno de los pares de zapatos, así que se pudo vincular uno de ellos en la escena y no el otro. Además, en la impresión dejada en el suelo había ciertas imperfecciones que coincidían con las imperfecciones de ese par de zapatos. Año y medio después de los asesinatos, Lanny Buchanan es arrestado y acusado de 2 cargos de homicidio en primer grado. De acuerdo con la evidencia, la policía cree que Lanny Buchanan asesinó a los Downward porque Mary lo había rechazado. Entró en la casa con un rifle calibre 22. Leo no tenía a dónde huir. Mary estaba arriba. Los disparos la habían despertado. Pero no tuvo tiempo de levantarse. En noviembre de 1996, Lanny Buchanan fue hallado culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Cuando hay asesinos obsesionados con vengarse, los forenses deben estar resueltos a obtener las evidencias científicas que prueban la culpabilidad o la inocencia y dar justicia a aquellos que han sido víctimas de crímenes violentos.